Dice San Luis de Montfort que en María, hemos leído hoy para el rosario, que María está siempre unido a Jesús y Jesús unido a María, y que sería más fácil separar la luz del sol que María de Jesús. También sería más fácil quitarle todos los santos y todos los ángeles de Jesús que María. Que María le ama, y esto es lo que me ha impactado y me hace recordar de San Maximiliano Kolbe, que se preguntaba: ¿quién eres tú, Inmaculada? ¿Quién eres tú? Que tanto así que San Luis de Montfort dice que el Señor recibe de María más amor y más devoción, más obediencia, más fervoroso amor que todos los ángeles y santos juntos. Uno pensaría, pucha, entiendo los santos, ¿no? Pecadores que se han hecho santos, pero los ángeles que nunca han pecado, que su corazón es puro, que aún le ama más que todos los ángeles. Y tiene sentido porque la reina, la que está encima de todos los demás, tiene que amar a Dios más todavía. Pero qué gran misterio, oh María, qué amor es tuya, ¿no? Y qué gracia. Entonces no solamente es que es inmaculadamente concebida, porque los santos también, pero los ángeles no tienen pecado, pero hasta mayor gracia, porque así lo ha querido Dios. Entonces pidamos a María que nos ayude con la palabra. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. La palabra Isaías 7, de 10 a 14, comienza diciendo el profeta Isaías a el rey Ahaz. Y esta es una palabra para nosotros también. Dice: pide para ti una señal de Yahvé. Es parte de Dios dar señales. Y si tú ves la historia de la salvación, no se vuelve tímido o miedoso Dios a dar señales. Más bien es su manera de actuar. Cyril John nos decía en el conferencia que Dios nunca obra sin decirle a sus profetas lo que va a hacer. Entonces, que Él nos esté comunicando, que Él nos esté dando señales, así como la historia de la salvación macro, también tiene sentido que nos da señales en nuestra historia personal, micro, que está dentro de esa historia macro. Porque al final todo está junto, todo es parte. Y entonces el profeta dice: pide al Señor. Y también le dice: en lo profundo del Seol o en lo más alto. Entonces pide una señal grande. Dios habla a través de señales y no es incorrecto pedirle una señal. Y el Salmo hoy dice, como coincide con: pide si sea lo más profundo de Seol o lo más alto del cielo, porque el Salmo 24 dice: de Yahvé es la tierra y cuánto la llena, el orbe y cuántos lo habitan. Fácil es para Dios hacer y demostrar, porque de Él es el mundo entero y en sus manos está todo. Y pues Él lo fundó sobre los mares, lo asentó sobre los ríos. Y que la única cosa que tenemos que tener debajo de ese pedir señal o preguntarle, como María hoy día, ¿cómo va a hacer esto? Vas a concebir ahí al Hijo del Altísimo, le vas a poner el nombre Jesús. Él también va a tener el trono de David, su padre, su reino no tendrá fin. Y María le pregunte cómo va a ser. Dice en el versículo 34 del 1 de Lucas: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Y lo que está debajo, lo que no había en Ahaz, que de repente se pone el piadoso, de repente se rasca las vestiduras, ¿verdad? Es interesante que así funcionan los fariseos, los que están en contra de Dios, a veces tienen la apariencia de piedad y son los que se rascan las vestiduras, ¿no?
como que, ¿no? Y bueno, ahí, ya. Y entonces la cuestión es que aquí María, ¿cuál es la diferencia? Ella pregunta también, ella dice, ¿cómo va a ser? Por lo que María tiene y lo que Ahaz no tiene y lo que los fariseos no tienen es confianza en el que le está hablando, confianza en Dios. Creo, pero ¿cómo? Una fe que busca entender, pero no una carencia de fe, que quiere probar su fe, a ver si tú eres confiable. Zacarías, creo que es Zacarías, el que estaba en el templo y que el ángel le anuncia que Juan va a tener en el vientre de Isabel, que aunque está viejita, tu esposa dará luz. Él le pregunta esa pregunta con duda: ¿cómo puedo creer lo que tú me estás diciendo? Y por eso es que Gabriel dice: yo soy Gabriel, mandado del Altísimo, y tú serás mudo por no haber creído. Entonces, yo puedo preguntar, puedo buscar señal, es parte del plan de Dios demostrar señales. Así trabaja Dios en toda la historia de la salvación, va preparando el camino. En la historia de la salvación pocas veces hace algo de sorpresa. Incluso le dice a sus apóstoles: esperen que vendrá el Espíritu Santo. Juan el Bautista: yo te bautizo con agua, pero el que va a venir va a bautizarte con fuego y el Espíritu Santo. Siempre está preparando el camino Dios. Hay que estar atento a donde nos está llevando y tener confianza. O sea, confianza en su palabra, confianza en Él. No es que si va a pasar o no, sino cómo. Y dame la paciencia a guardar la promesa, como dijo Jesús a sus apóstoles en Hechos de los Apóstoles: aguarden, esperen, vendrá la promesa. Y entonces muy lindo saber eso, de que podemos pedir señales, es parte de la manera de Dios, y que Él sí da señales, va preparando el camino, nos va demostrando, no nos deja huérfanos. Hasta en ese sentido, María igual, le dio una señal, le dice, ¿cómo vas a ser embarazada? Le explica: el Espíritu Santo va a venir sobre ti, y el poder del Altísimo, y por eso será el Hijo de Dios, por eso tendrá el trono. Y después le dice una señal para comprobar su palabra. No se insulta a Dios a dar señales, a confirmar su palabra con prodigios, con señales, con sabiduría. Lo hace el Señor y le dice: por eso el que mira también, Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de la que se decía que era estéril. Y este es el punto. La señal era esto, y esto es el sentido de la señal, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, dentro de cada señal, Él tiene un mensaje para nosotros, una palabra para nosotros, porque nada hay imposible para Dios. Y entonces vemos también algo bello en el Salmo del 24, dice el salmista, que algunos piensan que es David, pregunta: ¿quién subirá al monte de Yahvé? ¿Quién podrá estar en su recinto sacro? Y se responde: el de manos limpias. Entonces, por un lado, manos limpias, el que no hace el mal, el que no hace el mal. Pero ahí no queda el salmista, porque podemos ser limpios por fuera, pero huesos podridos por dentro. Como decía no sé quién de las monjas, eran puros como los ángeles, pero amarga como los demonios, ¿verdad? Por fuera su velo estaba y todo limpio, pero por dentro amarga, lleno de amargura. Entonces no quedan solamente actos exteriores, aunque es parte de, dice, el de manos limpias y puro corazón. El que no, incluso el corazón, entonces tiene que ser puro. El corazón dedicado al Señor, el corazón como el de Dios. Y eso es lo que dice Santa Teresa de nuestro niño Jesús, el Lisieux. Dice: la santidad es desear lo que Dios desea y odiar lo que Dios odia. Estamos hablando del corazón, no solamente no hacer el mal, sino
desear lo que Dios desea. Y entonces hasta el salmista dice, el que no suspira por los ídolos. El que no dice, ay, si yo hubiera tenido eso. Ay, si no sería pecado. Ay, y suspiro, como dice el Salmo 73, que a veces mira los que tienen comodidad, ellos no sufren. Y uno alguna vez suspira, si no seguiría la voluntad del Padre. Y entonces el proceso de la santidad tiene que entrar hasta lo hondo, hasta el fondo, para convertir hasta nuestro suspiro, hasta convertir nuestro deseo, hasta convertir nuestro corazón. Porque ese es el que subirá al monte de Yahvé, el que estará en el santo recinto. Y dice, ni jura con engaño. Entonces, de manos limpias y puro corazón. Y el que no suspira por los ídolos. Pero nos preguntamos con María, ¿cómo puede ser esto? Con la misma pregunta le hacemos a Dios, pero con confianza. ¿Cómo podrá ser esto? Como se le dijo a María, vas a concebir, será el Dios del Altísimo. ¿Cómo va a ser eso? También podemos preguntar a Dios lo mismo. ¿Cómo mi corazón se va a volver puro? ¿Cómo yo ya voy a cambiar mis deseos? ¿Cómo va a ser? No con duda que lo pueda hacer, sino preguntarlo cómo puede ser. Y la respuesta se nos da en Lucas capítulo 1, fíjate. Y entonces en Lucas capítulo 1 vemos la frase esto. Y quiero que escuchen esto. Dice, por eso el que ha de nacer será santo. Por eso, ¿qué será eso? Por eso el que ha de nacer será santo. Por eso, ¿cuál es el eso? Por eso el que va a nacer será santo. ¿Qué es lo que le hace santo? Dice, vamos a retroceder para ver qué es por eso. Porque puede ser un milkshake que le hace santo. Puede ser un life que le puede hacer santo. El versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Lo que nos hace Hijo de Dios a nosotros y lo que nos hace santo a nosotros, el que convierte nuestro corazón poco a poco y a la medida que tú le das permiso, ¿verdad? Y tu confianza. Porque dice Santa Teresa también lo mismo. Él nos llena según esperamos. Y entonces mayor la confianza, mayor esperamos. Y entonces al extent que yo espero, al extent que yo entrego, el Espíritu Santo me convierte hasta los más profundos deseos. El corazón puro. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles. 1. El Espíritu Santo es el medio. El Espíritu Santo es lo que nos hace santo. Es lo que hizo a María concebir. Es lo que hizo dentro. Por eso va a ser santo. Y Dios, Hijo de Dios Altísimo. Este mismo Espíritu nos están ahora enseñando. Es el que nos hace santo. Nos hace hijos. Nos hace vivirlo. Y dice el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 2, que Jesús estaba enseñando a sus hijos. Pero escuchen, resalten de qué manera Jesús le estaba explicando. ¿De qué manera? Dice, hasta el día en que después de haber dado instrucciones, y aquí saquen sus resaltadores, destápenlo. Listo, dice, por medio del Espíritu Santo. Daba instrucciones por medio del Espíritu Santo. Y así sigue hablando a nosotros, a los apóstoles que había elegido. Entonces, por medio del Espíritu Santo, comunicaba a sus apóstoles. Y por medio del Espíritu Santo, nos habla a nosotros. Y es por medio del Espíritu Santo que hasta el Hijo de Dios Altísimo se concibe dentro del vientre de la madre. El más grande acontecimiento, hasta la cruz, que dice Hebreos, que por el Espíritu Santo Dios se da en la cruz.
Entonces nada hace sin el Espíritu, nada hace fuera del Espíritu, todo dentro del Espíritu. Y entonces ahí dice que en el Espíritu Santo que concibe María. Y aquí es Jesús que comunica por medio del Espíritu Santo. Entonces nos sigue hablando, nos sigue instruyendo, nos sigue guiando por medio del Espíritu. E importante es conocer a los santos, importante conocer a los ángeles, pero de todas, sobre todo el Espíritu. Y dice Jesús también, no se vayan de Jerusalén, sino aguarden la promesa del Padre. Que aguardar, mantener con el Espíritu. Que oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados, y esa palabra bautizar es sumergir, ¿verdad? Serán sumergidos en Espíritu Santo. Entonces ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Él es el secreto de los santos, ¿verdad? Y Él es lo que concibe Jesús en nosotros. Él es el que nos cambia en santos. Lo que es imposible y parece imposible, ¿cómo va a ser? El poder del Altísimo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y después dice Jesús lo mismo aquí en el versículo 8. Ustedes recibirán una fuerza. Pucha, ¿cuál fuerza? Puede ser beterraga, ¿va? Puede ser. Recibirán una fuerza, o el noni que sale todos los días. Ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y de este modo, resalto, y de este modo, y resalto, y de este modo, y resalto, y de este modo, y una vez más, y de este modo serán mis testigos. Nos volvemos testigos de Jesús cuando dejamos el Espíritu bajar sobre nosotros. Entonces, el trabajo es del Espíritu. Pero nuestro trabajo es permanecer con el Espíritu. Y esto es exactamente lo que el ángel le llama a María. Esto es fundamental a su identidad. Le dice a María en 1:28, alégrate, llena de gracia. Y aquí es la parte. Esta es parte de su identidad. No le dice, hola María. No le dice, hola chochera. No le dice, hola Virgen María. Le dice, alégrate. ¿Quién? ¿Quién es esta mujer a quien yo saludo? La llena de gracia. La que antes ha sido llenada de gracia y es llena de gracia. Y la última fase de su identidad, de su nombre, de lo que le hace María María y lo que hace de nosotros también como María. El Señor está contigo. El Señor está contigo. El Señor está contigo. ¿Cuál es la grandeza de María? Dios que está con ella. ¿Cuál es la maravilla de María? Dios que está en ella. Parte de su identidad, el Señor está contigo. Y me hace recordar el Salmo 16, que me encanta, que dice el Salmo 16, I keep the Lord ever in my sight. I keep the Lord ever in my sight. Mantengo al Señor siempre en mi vista. I keep the Lord ever in my sight. Since He is at my right hand. Como Él está a mi mano derecha. Since He is at my right hand. This is great. There's a great line afterwards. Ready? I shall stand firm. So since He is at my right hand. Since He is at my right hand. I shall stand firm. Entonces, porque Él está a mi lado, yo seré firme, dice el salmista. Y después dice la próxima parte, and so my heart rejoices, my soul is glad. Y entonces mi corazón se regocija, mi alma está llena de alegría. Entonces aquí vemos como ese obispo que estaba en la cárcel, en un lugar de comunista, y él escribió un libro sobre la esperanza, y él estaba ahí, y dicen que ahí en esa oscuridad, hablando de las peores de las circunstancias, o sea, todo lo exterior no era óptimo, no era que tenía su jacuzzi, ¿verdad? No era que tenía sus baños a cada rato, al contrario, no le dejaban ir al baño, y le dejaban en su celda, y a veces tenía que ir al baño en su propia celda, porque no le sacaban. Y dice que el gozo de él y la presencia del Espíritu en él era tan fuerte
que tenían que rotar los guardianes. Nadie podía estar con él más de 15 días por el miedo de que se conviertan a ser cristianos. Porque él era el peligroso en ese calabozo. Porque el Señor estaba con él y él estaba con el Señor. Y entonces este es el secreto de María. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Es el Señor que está con María. Que nuestro proceso de Adviento de toda la vida es regresar a Él, regresar a la casa del Padre, estar con Él en toda circunstancia. Y Él convertirá toda circunstancia. Y será el Espíritu entonces que hace su trabajo de hacernos santos, de hacernos hijos, de creerlo, ¿verdad? Y pidámosle esa confianza, que aunque yo no vea, aunque yo no entiendo, confío como María. ¿Cómo va a ser? Y por último, la última cosa, el versículo 38. Me encanta la actitud de María, que debe ser nuestra, ¿verdad? Esta es la lema del padre Felipe, a ver si va a querer mi gorrita, ¿verdad? Que dice Fiat, pero dice, he aquí, y esta es la que me encanta, la esclava del Señor. La más grande criatura en toda la creación, la que está encima de todos los ángeles, en todos los santos. Al contrario de Lucifer, que decía, yo subiré ahí, yo seré Dios. Ella, quien es más que Lucifer, más que todos los santos juntos y los ángeles juntos, ella dice, ¿quién soy yo? La esclava de mi Señor. Y la imagen de Jim Murphy que decía, todos tenemos que poner nuestros guantes blancos. ¿Cómo puedo servirle, hermanito, de su servicio? Y María dice, yo soy la esclava del Señor. Yo estoy, ¿qué es una esclava? San Luis de Montfort nos dice, no espera ni recompensa. Una esclava ni le van a pagar. Su existencia es completamente servir totalmente como propiedad del propietario. Entonces María sí nos inspira a nosotros ser con Dios. Nosotros que somos tan inmortales, tan temporales, ¿cómo le tratamos a Dios, no? Nosotros que olemos cuando apesta nuestro sudor, aparte del Padre Juan, pero todo lo demás. Y entonces, ¿y nosotros cómo le tratamos a Dios? Como si Él es el que está en juicio. Y aquí María, la más grande de todas, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Que esa frase nos mantenga siempre en la casa del Padre. Esa frase nos mantenga siempre con el Señor.